Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles. Seguimos con la máxima intensidad, fundamentalmente centrados los últimos días en dos temas. Por un lado, obviamente, la política española. Por otro lado, obviamente, el tema de Israel y la franja de Gaza. Y, obviamente, todas las interrelaciones que ha implicado lo sucedido allí en la política española. Hoy vamos a empezar hablando de 9 temas. Vamos a hablar primero de que Europa ya no solo mira, también empieza a hablar. Ha sido el comisario de Justicia Reinders, que en el fondo, en pocas palabras, ha venido a decir que aquí podemos hacer, con todo el respeto, como con Al Capone. Es decir, vamos a traducirlo rápidamente. Recuerden, Al Capone hizo un montón de crímenes y al final acabó en la cárcel por un tema de malversación. Pues lo que dice Reinders es que los temas locales, sedición, todo eso es un tema de España, que no se van a meter. Pero ojo, la malversación es un tema de Europa. Y ahí Europa no va a poner, al revés, perdón, va a poner límites si se aprueba la ley de amnistía. Fíjense, al final vamos a ver si tenemos a nuestro Al Capone local, catalán, llamado Puigdemont, y otros del montón. Luego nos iremos a esa presentación curiosa de Sumar hoy en Barcelona. Decimos curiosa de Sumar porque al final ha sido una presentación que no ha sido de Sumar. Sumar ni ha firmado el documento de 37 páginas, ni ha hablado su líder, la señora o señorita Yolanda Díaz, que estaba eso sí en primera fila con gente como Ada Colau, etcétera, y lo que han presentado ese grupo de 5 catedráticos, algunos muy populares en TV3, es algo así como una amnistía para los CDRs, el tsunami, pero no han incluido ni a Pujol ni a Laura Borràs, que imagínense, la señora, o señorita también. Esto pueden preguntar a su socio de compicheo a ver qué es, más si una cosa u otra, pues debe estar muy cabreada, porque claro, si ellos no meten la mano en esto y quedan pringaos, ¿para qué van a votar a favor de la amnistía? No falta decir que el PSOE no ha hecho mucho caso a esta propuesta y como no le han hecho caso, Yolanda Díaz se ha quedado calladita. No vaya a ser que se enfade a alguien y se quede sin paga mensual. Luego Sánchez ha seguido esas reuniones en el Congreso, hoy con el BNG allí y el PNV, no ha sumado nada, según han comunicado ellos. Fíjense que es curioso, ninguno de los partidos que ha asistido le ha dado el apoyo, y el viernes va a ir Bildu. Será curioso que el primer partido que le dé apoyo real, manifiesto, sea Bildu. En fin, el socialismo, esto cada vez es más entretenido. Luego nos iremos a que mientras en Cataluña pues van, como quienes recuerden en los tiempos de la independencia, van lanzando mensajes con palabras sin hechos detrás. Hoy han anunciado que van a crear el cuerpo diplomático catalán, que dice uno, wow, ¿y qué consistirá? ¿Cuántos serán? No. De eso no sabemos nada todavía. O sea, lo que se llamaría técnicamente lanzando bluffs, como aquello de la independencia, vamos a ser independientes mañana. ¿Y cómo lo articularán? No lo hemos hablado. Y al final lo hablaron metidos en el maletero, yéndose por patas a Bruselas. Y mucho ignorante llorando esa noche, de dolor, de pena, o vaya usted a saber el qué. Luego nos saltaremos ya directamente fuera de España para hablar de que España queda fuera. Con este gobierno, el único, recordemos, en Europa con comunistas en su formación, pues queda fuera de lo que digamos sería esa declaración a favor de Israel que han firmado Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, que recordemos no forma parte de Europa. Y lo que nos está diciendo, sobre todo tras esas manifestaciones de Borrell, donde ha acusado a Israel de violar el derecho internacional, el señor, como siempre, muy oportuno, parece que empieza en algunos países de Europa a intentar entender que la política internacional debe enfrentarse de una manera individual, porque la política unificada internacional de Europa es un auténtico desastre. Y empieza a haber voces que exigen directamente la cabeza de Borrell, él lo sabe, y que vinculan a Borrell con lo que dice el gobierno de España. Él también lo sabe. Y fíjense que al final son países que, lo hemos comentado ya en redes, que tienen más formación europea, sin ahora mismo estar en Europa, que otros que estamos en Europa
y no la tenemos. Nos referimos al Reino Unido, que ha ordenado ya a la policía considerar como criminal el uso de la bandera palestina, igualándola a la bandera nazi en las manifestaciones. Alguno dirá que es exagerado porque los palestinos no es Hamás, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos, por cierto, que en Palestina no hay elecciones desde el 2006. Nada, un detalle para aquellos que hablan de democracia. Alguno dirá, no, es que es Israel que les putea. Bueno, oiga, pues las organiza. ¿Qué quiere que le diga? Que para eso le han dado una ingente cantidad de dinero que nadie sabe exactamente dónde ha ido. Luego iremos a intentar explicar un poquito la situación actual de Israel. Recordemos que, como explicamos ayer, el conflicto fundamental, los ataques terroristas, se iniciaron en la Franja de Gaza. Hoy han vuelto a aparecer imágenes de matanzas, familias, niños, etcétera. No seremos desagradables, aunque no es ser desagradables, es explicar la realidad, pero entendemos que cada uno individualmente puede buscarlo en redes, en otros diarios. Aquí no vamos hacer del dolor, vamos a decirlo, un espectáculo. No lo hemos hecho nunca, no lo vamos a hacer hoy. Y a última hora ha habido nuevos bombardeos desde Siria al norte de Israel, recordemos dónde están las tropas españolas, técnicamente en el sur del Líbano, que en principio podrían parecer nuevamente que es un movimiento de Hezbollah como los que han sucedido estos días, pero hay que estar atentos a ver si hay algún cambio durante la próxima madrugada. Y luego nos iremos a un pequeño ejercicio que hemos hecho hoy de risas. Saben que este programa, este canal, nos gusta a veces el humor. Y sabemos que en días como hoy pues es necesario reírnos un poquito, porque es que si no, esto se hace aburrido. Pues nos hemos dedicado a la tarde de hoy, que no se ha seguido en redes, lo habrá visto, pues a desenmascarar, vamos a decir así, a un personaje que aparece mucho en televisiones. Una tal Afra Blanco, la habrán visto, una sindicalista de UGT, según parece, que aparece en La Sexta, en 4, que empezó en la tele, curiosamente, aparte de en TV3, con lo cual en el 2017 se imaginan que no era precisamente para decir cosas bonitas de la Constitución ni de esas cosas. Luego fue fichada por la Griso, otra que debería explicar cómo entró en TV3. Siempre decimos lo mismo de Susana Griso, que quizá tenga 2 apellidos. Pues miren cuál es el segundo apellido y bébanse una botellita de cava. Que lo haya cogido habrá visto que ha sido un chiste más o menos decente. Pues explicaremos un poco la historia de este personaje, que hemos hecho una cosa que en información, contrainformación, se hace a veces. Cuando no tienes algún dato contrastado, tiras una perlita y a ver si el tonto o la tonta de turno pica, come el anzuelo y te explica más cosas. Y hemos hecho eso, lo vamos a explicar porque verán que ha sido un ejercicio divertido que hemos hecho durante la tarde de hoy, que obviamente nos han salido 4 trolls a insultar y esas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que oiga, que para un día como hoy, que a veces reírse es sano. Y cuando lo haces además de personajes, con todo el respeto, si fuera una persona, y miren que aquí hemos siempre respetado a los sindicatos, aunque alguno no se lo crea, un esforzado trabajador, nunca lo hubiéramos hecho. Pero quien abusa de los tópicos, de los lugares comunes, para luego hacer por detrás otras cosas, pues entendemos que a veces los escarnios públicos pues pueden servir para que todos nos echemos unas risas. Oiga, que esto al final, dicen algunos, que es el show business. Pues vamos a intentar empezar hoy intentando centrarnos en la parte seria del programa hasta que lleguemos a ese final. Decíamos, hoy el comisario de Justicia Reinders ha dicho que hay que tener límites en la aprobación de la ley de amnistía, no tanto por los temas que muchos podríamos pensar, pues este ha intentado dar un golpe de Estado, hablamos de Puigdemont, etcétera, etcétera, porque según él, y entendemos que tiene toda la razón en ese punto, son temas que afectan al Estado de España y son temas que debe el propio Estado dilucidar. Lo que entiende por eso el comisario de Justicia es que hay temas como la malversación que sí que afecta al conjunto de Europa y que sobre esos no ha de haber ningún tipo de licencia por ningún Estado. Y eso nos lleva a esa situación curiosa de que podemos convertir al señor Puigdemont en el Al Capone catalán del siglo XXI. Porque fíjense el detalle, lo que nos está diciendo Reinders es que no se va a consentir que gente con esos delitos no acabe en la cárcel. Y recordarán a Al Capone, que según parece hizo algunas bestialidades, algunas bastantes, y acabó por un tema contable
en la cárcel. Pues parece que Puigdemont puede seguir ese camino. Y insistimos, quizá no muy tarde. Y eso es algo, pues obviamente, que pone y significa un traspiés nuevamente en esa escalada, en esa segunda ronda de curvas que estamos haciendo, que explicamos, del Tourmalet, de la investidura de Sánchez. Porque empieza a ser cada vez más agobiante la presión y empieza cada vez a marcarse más distancias, vamos a decirlo, incluso entre los potenciales socios del presidente. Algunos nos dicen, no, esto está todo atado y atadísimo, y están disimulando. Y aquí nosotros nos vamos, a un puto análisis que dices, ¿y qué ganas disimulando? Pues claro, si disimulas, está muy bien si vas a ir a unas elecciones. Con lo cual, no es disimulo, sino es duda. Pero si tienes tan claro que lo tienes atado, ¿para qué no explicarlo y haber hecho la sesión de investidura hace una semana? ¿Qué sentido tendría si estuviera atado dilatar el tema? Parece que ninguno, porque dilatando al final lo único que hace, retrasando, es generar nuevos problemas, y bien lo sabe Sánchez con lo que ha pasado ahora con los conflictos internos dentro del propio gobierno. Y eso no parece que sea un punto a favor. Hoy además hemos tenido esa presentación de Sumar de la ley de amnistía, pero fíjense, decimos presentación de Sumar, pero no deberíamos decirlo así, porque Sumar no aparece ni en el documento. Al final lo han firmado 5 catedráticos, como hemos dicho, alguno muy conocido en TV3, el resto serán populares en breve, no se preocupen, les van a invitar a todos lados, con dinero de todos, claro. Y la realidad es que esa propuesta de 37 páginas presentada por Jaume Asens, que ha dicho que la democracia no debe partir de los jueces, sino de los ciudadanos, dice uno, vaya, la separación de poderes y este señor es abogado, aleluya. Pues parece que en esa declaración donde no ha firmado, como hemos dicho, nadie de Sumar, ni han hablado en el acto Yolanda Díaz o Ada Colau, que estaban allí en primera fila, pues se quiere amnistiar a todos los CDRs, a todos aquellos del tsunami, recordemos, unos y otros forman parte de ese conglomerado que todavía se está investigando, y no aparece en ese lugar, ni en referencia, obviamente, los delitos ni de Pujol, y ojo al tema de Laura Borràs, recordemos la expresidenta del Parlamento de Cataluña, que está pendiente de esa amnistía, porque si no, debería ingresar, a algunos nos sorprende que no esté ya en la cárcel, en breve en la cárcel. Con lo cual, ella que forma parte del ala dura, vamos a decirlo así, de Puigdemont, aunque en esos mundos de Dios, ya saben, como hemos dicho, que aquí no hay amigos, pues parece que implicaría su oposición si ese fuera el modelo. Pero como ese modelo parece que no interesa ni a unos ni a otros, pues hay la sensación extraña de que Sumar ha tirado un petardo y parece que en el último momento ha querido esconderse, no vaya a ser que les caiga encima. Habían prometido un acto del que han renegado todos, socialistas, otros partidos que van a votar con el gobierno, Puigdemont, etc., y se han quedado solos. Un acto menor, había más periodistas que otra cosa, seamos sinceros, un acto donde ni se han atrevido a hablar. Fíjense el miedo que existe a que esto no funcione, que ni se han atrevido a hablar. Se ve que donde han hablado, y saben que las reuniones ¿cómo se dice? Perdón, del gobierno, en principio son privadas, pero alguien ha filtrado de que ha habido una bronca importante por el tema de Canarias, por el tema de que ha reclamado en las últimas horas, recordemos, el presidente de Canarias diciendo que era una vergüenza, que el gobierno les estaba abandonando, la llegada, hablaba de que se podía convertir las Canarias en el nuevo Lampedusa, de la llegada de miles y miles de inmigrantes y que no había solución. El gobierno parece que adopta, dentro de esas medidas, digamos, de intentar no separarse de Coalición Canaria, de expulsar, imagínense el Partido Socialista, que decía aquello de Ceuta y Melilla, de expulsar a todos aquellos inmigrantes que hayan entrado, y según parece ha habido bronca monumental con el equipo de Podemos, Yolanda Díaz, y sobre todo Yone Belarra, diciendo que eso no podía ser. Para que vean
que hasta en el gobierno en funciones las cosas no van precisamente en un orden que algunos consideran correcto. Hay nervios, muchos nervios, y cada vez hay más posicionamiento de cara a unas hipotéticas elecciones del 14 de enero. Y se pueden imaginar que si la gente se está posicionando, será seguramente porque no tienen nada claro el tema de la investidura. Hoy ha hecho más reuniones Sánchez, ha sido con el BNG y el PNV, y dos partidos, como en su momento ha sido Sumar, que han dicho, obviamente el PP, que han dicho que no van a apoyar a Sánchez, de momento. Pero fíjense el detalle, todos los que han pasado a día de hoy por el Congreso, ninguno ha apoyado a Sánchez. Va a pasar el viernes, si no nos equivocamos, Bildu, que quizá, y sería como para echarse una mirada al pasado, sea el primer partido que apoye íntegramente al gobierno. Sorprendente. Porque está claro que si algunos miran a las elecciones del 14, Bildu sabe que ese apoyo le puede generar votos, mientras que el PSOE sabe que ese único apoyo le puede generar rechazo. Y todo eso en una situación donde cada vez se empieza a hablar más en la Moncloa de un tema curioso. Miren, vamos a explicar una anécdota porque, como decíamos otro día, si algún día escribiéramos un libro, pues alguna anécdota podríamos escribir. Recordarán a aquellos que nos escuchen desde hace más tiempo que creo que fue la misma noche de las elecciones municipales, cuando todo el mundo decía, bueno, esto ahora a ver si llegamos en enero a las elecciones presidenciales, comentamos que el gobierno en la Moncloa, se estaba empezando a preguntar qué implicación tenía en la presidencia europea convocar elecciones. Nada, al cabo de 24 horas se convocaron elecciones. Fue una casualidad, como se pueden imaginar. Cosas que pasan, que diríamos a veces. Pues hoy lo que se está empezando el rum en la Moncloa es que si Sánchez no tiene el sí confirmado por todos aquellos que han de ir a la investidura, no va a ir a la investidura, porque considera que le quemaría de cara a las hipotéticas elecciones del 14 de enero. Y la explicación, seamos sinceros, tiene bastante su lógica, porque ustedes imagínense que llega el día de la investidura y saben a ciencia cierta que algún partido, el que sea, Junts ponemos el ejemplo, pero podría ser hasta el PNV, les dicen claramente que el PNV, saben que cuando dicen que van a votar que no, se enfada mucho el señor aquel, el Aitor, se pone una bronca y dice, no te voy a votar porque me eres muy malo. O sea, que saben que esta gente no tiene manera de disimular. En fin, no disimulaban algunos amigos 30 años pasado, pues ahora tampoco disimulan mucho, pero imagínense esa situación, que va Sánchez y nos explica a los españoles en el Congreso que sí, que por el bien de España he decidido la amnistía a estos chorizos y malversadores, ya veremos qué dice Europa, pero he decidido yo, por mis huevos, que quiero ser presidente, que vamos a hacer una ley de amnistía, que le voy a llamar ley del pajarito rojo, o yo que sé qué. Lo del referéndum, les he convencido que no lo hagan. Aquí ya saben que la bajada de calzoncillos de Puigdemont es bastante importante, pero bueno, se metió en el maletero un coche, se imaginan que bajarse las bragas o los pantalones le va a dar igual a este señor. Y da el discurso, reconoce todo y de golpe no sale. ¿Cómo se presenta Sánchez a unas elecciones el 14 de enero habiendo dicho que va a ir de la mano? Ya no hablamos de Bildu, que para nosotros, insistimos, es más grave que ir de la mano de Junts. Pues habiendo ido de la mano de la amnistía, de un hipotético referéndum, etcétera, ¿cómo se presenta a las elecciones el 14? Mientras que si renuncia a la investidura, siempre puede decir que me han pedido mucho y jamás habrán oído de Sánchez ni visto un informe a favor de la investidura. Y podrá jugar a que me he plantado porque esto es una vergüenza para la Constitución, nos lo ha dicho Europa también, que no se puede perdonar a esta gente, etcétera, 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 etcétera. Y es obvio que ese segundo mensaje
en un electorado tonto e inepto como el de su partido, funcionaría mejor que el primero. Porque, sobre todo ayer escuchando declaraciones de votantes de la izquierda y declaraciones que hemos visto en otros momentos donde claramente se ve que la inteligencia habita muy lejos de su cerebro, pues parece obvio que deben dirigirse a ese tipo de votantes. Y ese tipo de votantes entendería mejor que Sánchez se ha convertido en un héroe español y los medios prostituidos no se preocupen que harían ese favor, que no podemos ceder al independentismo, que yendo a la sesión de investidura y quedando fatal con una votación al final perdedora. Obviamente, si va con la votación ganadora, va a ir a la investidura, eso tampoco nadie lo dude. Pero aquí los escenarios a día de hoy siguen estando todos muy abiertos. Y en esa abertura, pues algunos creen, vamos a decirlo así de claro, creen que están haciendo historia. Y nos referimos nuevamente a Cataluña, que de la mano de su consellera, la señora Serret, si no nos equivocamos, creo que ha sido ella, que es la que estuvo allí con Puigdemont haciendo cosas, pues dice que van a crear el cuerpo diplomático catalán. Y uno lo escucha, lo hemos escuchado hoy, y dices, ¡wow! No sé, algo que conocemos de los cuerpos diplomáticos del español, pues chorradas, pero que has de dominar inglés, francés, digo, pues habrán puesto 4 cosas, no sé, que hay que dominar castellano, inglés, francés, seguramente, o a lo mejor castellano no, por curiosidad, ¿eh? Y dices, ¿dónde van a desplazarse? ¿Van a ver unas embajadas? ¿Qué plan hay? Y no se preocupen, que esto es como lo de la independencia, vamos a ser independientes, ¿y cómo? No, eso da igual, ya improvisaremos, porque esta Generalitat es la de decir grandes mensajes, como era la anterior, y no estructurar nada. Suponemos, a este chiringuito le dotarán de un presupuesto que se gastarán entre ellos en cenas, de reuniones, informes fantasma, y nada, a pagar la casa de la Cerdaña y a irse a esquiar unos meses. En fin, Cataluña no ha cambiado nada en estos años. Y lo que sí que ha cambiado tristemente es la fuerza internacional de España desde la presencia de Sánchez. Recordarán que Sánchez se nos ha vendido muchas veces como ese gran líder mundial, porque como habla inglés, y hay que decirlo bastante bien, es un gran líder mundial. No sé, nosotros hoy comentamos que viendo la experiencia de Granada y la satisfacción de Bordentorpen, nos recordaba más a ese camarero, con todo el respeto a los camareros obviamente, que es simpático, porque Sánchez en distancias cortas es simpático, también hay que decirlo, y que habla inglés. Y que tú, que eres un turista inglés, coño, qué cómodo he estado en Canarias con este camarero, que encima de cachondo nos habla bien. Pues eso es Sánchez. Fuera de eso, no te lo llevas a dirigir una empresa a tu país. Quieres que te atienda. Y cuando hay situaciones complicadas, pues no le llamas. Porque el prestigio de España fuera de España es, una mierda. Y se ha demostrado en el tema de Israel con esa declaración conjunta de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, que como saben no forma parte de la Unión Europea tras el Brexit. Con lo cual, todas las grandes potencias de Europa, excepto España, están dentro. Y España ha quedado fuera principalmente por la ambigüedad del gobierno español. Recordemos, tenemos a Yolanda Díaz diciendo que Israel son asesinos, a la Ione diciendo barbaridades, etcétera, etcétera. Pero es que además, este movimiento, recordemos, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, de estos últimos 4 europeos, Reino Unido no forma parte de la Unión Europea, como hemos dicho, pero Francia, Alemania, Italia sí, lo que está intentando mover es la salida de Borrell como representante de exteriores de la Unión Europea, porque consideran que no se puede en un tema como el actual ser ambiguo, ni se puede formar parte de un partido que está gobernando con comunistas en Europa y que está demostrando un odio sistemático a un país. Borrell, además, se ha puesto lúcido y ha acusado a Israel de violar los derechos internacionales. Ha tardado media hora en salir en televisiones para dar un mensaje un poco más ambiguo. Y estamos en lo de siempre, que cuando uno es inepto,
cuando uno hace el ridículo en ciertos temas graves, pues las cosas no son sencillas. Decíamos ayer que hay mucho enfado en Israel con los movimientos en España, y hoy hay que comentar dos cosas. El Ministerio de Defensa de Israel ha puesto un vídeo de las manifestaciones de Madrid y declaraciones de ciudadanos en Madrid que en pocas palabras decían que daba igual matar israelíes, niños, mujeres y tal, porque son unos asesinos y cosas así, que se lo merecen, vamos. Con lo cual está en el punto de mira ya de Israel, e insistimos en lo que decíamos ayer, que parece la ignorancia, que en su momento tuvo y tiene Ada Colau, por ejemplo. Recuerden, cuando siempre hemos dicho, cuando es alcalde de Barcelona, tú no puedes negarte a recibir al rey, porque tú eres alcalde de Barcelona, no, con todo el respeto, una hippie que está allí de paso, que por suerte estaba de paso. Pues lo mismo Yolanda Díaz y todos esos diputados de Sumar, cuando hablan en nombre del gobierno, porque su partido forma parte del gobierno. Y lo que llega a Israel no es que Yolanda Díaz, la señora de la peluquería, se ha cambiado el peinado, no, eso no. No llega que ha dicho no sé qué, no, lo que llega es que la vicepresidenta del gobierno de España acusa a Israel de lo que le acusa. Eso es lo que llega. Y hoy hay que decirlo, porque miren, nosotros saben que intentamos ser poco, no sé cómo decir la palabra exactamente, pero hay temas conflictivos donde intentamos explicar todas las historias, pero también nos gusta ser realmente contundentes en algunos temas. Y el otro día, si se acuerdan, citábamos a Pérez Reverte por aquella frase de Cicerón. Y hoy, miren, algo que he hecho a la mañana nos ha parecido muy correcto. Les voy a citar un tuit de Pérez Reverte. No se preocupen, no haremos el programa cada día hablando de Pérez Reverte, pero cuando uno escribe bien, oiga, dice cosas coherentes, pues no está mal citarlo. Muchos amigos me piden opinión, así que la daré. Es cierto que Israel lleva décadas empujando a los palestinos a la desesperación y la cólera, pero también es cierto que secuestrar y matar a mujeres, niños y ancianos es una infamia, y más si se hace al grito de Dios es grande. Pues miren, eso es analizar con inteligencia las cosas reales. Y lo que ha pasado de ataques terroristas es una auténtica barbaridad que ha de ser condenado sin paliativos y que el gobierno de España titubea. Y eso algunos pensamos que es inaceptable y como tal, pues luego que pidan explicaciones o que digan que están fuera de juego. España perdiendo reputación internacional porque han dejado a unos niños gobernar el país. Y hay países que no están en Europa, en la Unión Europea obviamente, porque están en Europa, como el Reino Unido, que demuestran por qué llevan tantos años de democracia y tantos años de que las tonterías no se pasan. Recuerden, allí se va a una cena al primer ministro, pues se le va y se le echa. Copia a alguien una tesis, se le va y se le echa. Aquí, ya ven, tenemos al presidente, bueno, tenemos, que lo explicamos otro día porque mucha gente no sabía, Junqueras, que también, bueno, este se ve que no la copió directamente, la duplicó la tesis de otra persona y se sacó el título de doctorado, en fin, y así ha acabado, mirando a Cuenca. Pero la realidad es que el Reino Unido ha ordenado hoy a la policía que considere la bandera palestina una ofensa criminal, que sea igual que la nazi, para evitar cualquier tipo de incidente. Es decir, como precaución, si se va a manifestar una gente con la bandera palestina, ya pueden disolverlos. Aquí, recuerden la anécdota de que han puesto la bandera palestina, que oiga, que es una bandera como cualquier otra, recordemos, reconocido como por la ONU en el 2012, como un Estado que no tiene derecho a participar en las reuniones de la ONU, como un observador, vamos a decirlo así de claro, con toda la franja, Cisjordania, el West Bank, todo eso, pero como decíamos aquí, pues pasan cosas curiosas, como que se ponía la bandera y al lado gente con la bandera LGTBI, que decías, oiga, ustedes saben que en la franja de Gaza, donde por cierto no hay elecciones desde el 2006, para que vean lo demócratas que son, si eres homosexual te cuelgan. Bueno, algo parecido a lo de Irán, aquellos que pagaban a Pablo Iglesias. En fin, para que vean la incongruencia. Y claro que nos saca el Ministerio de Defensa israelí vídeos de Madrid con manifestaciones de gente, porque dicen cada normalidad, porque la situación es grave, si no te echarías a reír. Y eso es algo inconcebible en un lugar como España.
Y en la parte de frente, que miren, también nos han preguntado hoy, oiga, ¿por qué habla más de Israel que del tema de Ucrania y Rusia? Pues miren, no tenemos ningún tapujo en decirlo. Igual que siempre hemos explicado que nosotros de Ucrania, Rusia, países del Cáucaso, quizá de algunos sabemos un poquito más, no vamos a negarlo, y algunos lo saben, pero de Ucrania, Rusia, pues ¿qué quieren que les diga? Pues sabemos historias de las guerras y todos los follones que quieran, pero como decimos aquí muchas veces, no es nuestra especialidad, y si no es nuestra especialidad, pues citamos 4 cosas y punto. Los países árabes podemos decir que sabemos un poquito más, vamos a dejarlo así, e Israel, obviamente. Sabemos el inicio, el conflicto, bueno, y alguna cosilla más. Y ahora la gran preocupación que existe en Israel, obviamente, es doble. Por un lado es, vamos a invadir la zona de la franja de Gaza, que recordemos un detalle importante, tiene apenas 340 kilómetros. Para hacerse una idea, la ciudad de Madrid, el municipio de Madrid, tiene 640, o sea, es más pequeño que el municipio de Madrid. 340 kilómetros, teniendo en cuenta que es una franja, no les quiero mentir ahora diciendo que me sé las medidas exactas, pero podríamos estar hablando a lo mejor de 4 kilómetros, 5 kilómetros de ancho, por decir algo, 340 kilómetros cuadrados, pues a lo mejor por 50, 60 kilómetros. Aproximadamente, lo estamos haciendo a ojo, si son 3 por un poco más, pues serán 3 por 100, pues serán 3 por 100. Pero para darse una idea del estrecho que es realmente, es una franja minúscula de territorio. Pues la gran duda actualmente del gobierno israelita, vamos a decir de la inteligencia israelita, pero bueno, eso es otra historia, es si van a invadir por fuerzas de tierra la franja de Gaza. Podría ser una guerra muy complicada, aquí sí que hablaríamos ya de guerra, porque sería un conflicto que daría un salto importante, no sería eliminar terroristas, sino sería entrar en un territorio y podría haber muchas bajas. Están muy cabreados los israelitas, eso también hay que decirlo, y parece, por lógica militar, parece más sencillo seguir bombardeando y nos lo cargamos todo. Ahora nos estamos poniendo en plan análisis militar, ¿y para qué vamos a perder 1000 soldados? Acribillamos todo, a malas enviamos 4 equipos de operaciones, nos cepillamos al primer ministro, a los 10 tíos de Hamas, que sabemos perfectamente quiénes son, descabezamos todo y ya está. Pero la gran preocupación es esa, si vale la pena o no vale la pena entrar. Que Israel, saben que en eso, cuando se pone, se pone. La otra, obviamente, como decimos desde hace 2 días, es qué va a pasar en el tema del norte de Israel, en la zona cercana a los Altos del Golán, donde hoy a última hora se han repetido nuevos disparos de este territorio sirio, que estaría controlado por Hezbollah. Recordemos que no es lo mismo que Hamas, son 2 facciones, vamos a decir, diferentes. Luego está Fatah, bueno, da igual, que es otra facción, que sería la de antigua OLP, para hacernos una idea, de Arafat, para hacerse una idea más o menos de todo el conjunto. Hezbollah, que está más participado todavía por Irán, y que parece que han sido de su parte, no tanto el gobierno de Siria, que recuerden está un poco desmembrado, aunque está menos desmembrado que hace unos años. Israel ha respondido a los mismos. Pero claro, temen que una irrupción abajo pues implica un ataque arriba, y seamos sinceros, el ejército de Israel, por muy potente que sea, no puede dividirse en 2 invasiones al mismo tiempo. Esto, salvando distancias y que nadie interprete mal, esto es como la Segunda Guerra Mundial. No puedes estar en el sur de Europa y puedes estar al mismo tiempo llegando a Rusia, porque el territorio es muy grande. Pues aquí tendríamos un problema de ese estilo. Además hay un problema añadido, que son los rehenes. Se está hablando de opciones individuales de algunos países. Se imaginarán que a España se le ha costado enviar un avión a recoger a la gente, cosa que, por cierto, curiosamente había ido hasta las Islas Fiji, habían enviado un avión, que es para morirse, y nosotros racaneando. Eso sí, el Falcon nos ha movido 28 veces. Pues algunos países, y estamos pensando obviamente en Estados Unidos, podrían estar planteando conjuntamente operaciones de rescate en zonas que ya tendrían localizados algunos rehenes. Estados Unidos considera, la última fuente es que había 14 ciudadanos americanos que habían muerto en todos estos atentados. Habrá que ver qué se pone por encima, si operaciones militares puntuales para rescatar a los rehenes y luego operaciones secundarias más de arrasar el terreno, o qué opción es la que más va a barajar. Lo que está claro que esto va a ser
de forma casi inmediata. A nadie le extrañe que pueda ser hoy, que pueda ser mañana, que pueda ser ya. No está precisamente bajando el suflé en este momento, sino todo lo contrario. Y los descubrimientos de equívocos nuevos, como el que ha sucedido hoy, donde han aparecido familias con niños, bebés asesinados, pues no acaban de ser precisamente los que sumen más elementos para la tranquilidad. Es un tema complicado y es un tema que habrá que seguir muy atentamente porque, obviamente, si Israel acaba saltando sobre Siria, recordemos que hay todavía una zona controlada por, no sabemos llamarle como se llaman ahora, pero yihadistas muy radicales, recordemos ISIS, todas estas historias que están medio desaparecidos, pero aparecen, no aparecen, y obviamente por Putin, y obviamente por Irán. También se habla de opciones como bombardeos selectivos a Irán, pero eso parece que implicaría un movimiento un poco más drástico de la situación y a día de hoy no hay evidencias que se puedan explicar de la implicación de Irán. Todo forma un escenario cuanto menos complejo y en este caso sí que realmente muy difícil de gestionar y donde Europa, como hemos dicho, pues intenta algunos países capitalizar el tema, viendo que la Unión Europea en estos temas fracasa tras fracaso. Y hemos dejado para el último, con este día de cosas tan tristes, lamentables y algunas sinceramente, algunos hemos tenido que ver hoy más vídeos de Israel y todo eso, y lo hemos dicho, no vamos a hacer sangre aquí, cada uno que si quiere verlos que los vea, pero es bastante triste. Vamos a dejarlo ahí porque son cosas que uno le hubiera gustado no ver nunca. En fin, y vamos a acabar con un tema un poco de humor. Ya sabemos que a veces les gusta y más a esta hora, que mucha gente te me vaya a dormir, pero vamos a explicarles un chiste, va. Pues hoy, bueno, hace unos días les explicamos el inicio de la historia. Hace unos días nos explicaron que había un personaje, se llamaba Afra Blanco. Yo les confieso, no sabía quién era. Voy a ser sincero, nos comentaron, ¿no? Hay un personaje tal que se ve que es de la UGT, que sale en La Sexta, en 4, en no sé qué, pues con una superioridad moral que dices, hostia, la típica, perdón, y si nos escucha, porque nos ha respondido hoy por redes y luego ha borrado el tuit, a lo mejor nos escucha hoy, nos dicen que está muy buena. Bueno, cada uno tiene su opción y que es uno de los motivos por los cuales da buena imagen y sale en la tele. En fin, nosotros somos más bien grandes y mayores, no vamos a ser la tele, que se van a estropear las televisiones. Pero, pues, nada, hemos hecho de esas cosas que a veces nos gusta hacer. Saben que aquí en este equipo pues hay diversas personas y como en su momento explicamos lo de los 3 másters de Yolanda Díaz, que eran falsos, bueno, que acabó la pobre señora, si se acuerdan, lo sacamos un lunes y el lunes a la noche, luego de desmentir 20 veces, se ve que tuvo una crisis de ansiedad y acabó en el hospital y tuvo que no poder ir incluso al Consejo de Ministros, pobre mujer. Era un susto muy grande, es que somos un poco cabrones a veces. Pues nada, pues hemos puesto, alguien se ha dedicado pues a mirar durante unos días a ver que esta señora, ¿de dónde salía? Pues claro, nos explicaba que era, vamos, habíamos visto algún vídeo, nos habían pasado algún vídeo, vamos, era el no va más. Y dices, coño, lo fácil en esta situación de un profesional que decía que venía, veías la Wikipedia, que venía de trabajar con grandes marcas, y dices, hombre, pues te vas al LinkedIn. Aquellos que sean más mayores quizá no saben qué es. El LinkedIn es una web donde está la gente con su currículum. Y dices, ya lo ves y ves las fechas, si está licenciada, en qué está licenciada, porque es tan buena profesional. Pero no existía. Bueno, pero como, miren, tendremos muchos defectos, pero tenemos un equipo, y hay que agradecérselo, alguno nos escucha, muy bueno. Pues nada, han empezado a mirar a esta señorita, y resulta que la señorita, pues hemos puesto un tuit irónico diciendo, quien quiera echarse, que el próximo que vaya a un programa con ella, que le pregunte por su currículum. Y hemos puesto directamente a la susodicha y diciendo, y se echarán unas risas. Y esto es una cosa que se llama de contrainformación, información que es muy típica. Aquí, si nos escucha la señora Blanco, lo entenderá. Que es tirar el anzuelo. Porque tú notas si hay alguien experimentado o si tienes delante un imberbe.
Y como pueden imaginar, a los 10 minutos se ha tirado el atún por el anzuelo, mordiendo, educadamente, claro, porque esto ha de hacerse educadamente. No, soy especialista en tecnológicas. Ya sé que a algunos le está aburriendo esa historia, pero es que a nosotros nos ha hecho, vamos a ser sinceros, mucha gracia. Y a alguna persona por redes también le ha hecho mucha gracia. La señora nos ha escrito, vamos a decir exactamente lo que nos ha escrito para que vean que aquí no nos dejamos con nada. Mire, el anzuelo era: cuando algún contertulio en televisión tenga delante a Fra Blanco, creo que se llama así, podría preguntarle por su currículum, su licenciatura y experiencia profesional para echarnos unas risas, sin acritud, claro. Y nos ha contestado a nada, la media horita, diciendo: tecnológicas, y mi actividad pertenece al sector ferroviario, y no tengo ningún problema en explicar los trabajos que he tenido previamente, hostelería, call center, pero vaya, un saludo. Y como decíamos, claro, cuando tú tiras la caña, pues tienes preparada la red. La gente inepta pues no lo sabe. Pues miren, esta señora que en algún medio había dicho, está por ahí los vídeos, incluso que era licenciada y no sé qué, pues la única mención académica que tiene es en el portal del UGT, donde a los 26 años decía que compaginaba sus estudios de Derecho con una subcontrata ferroviaria llamada V2, que por cierto, reconocemos que nuestro equipo no ha sabido averiguar qué cojones era V2. Lo único V2 que sabíamos eran aquellos bichos de la Segunda Guerra Mundial que tiraba Hitler. Pero suponemos que debe ser otra cosa, yo que sé qué. Luego, de su única citación de trabajo en 11 años es esa. Luego, miembro de Valor Joves en Cataluña, miembro de la Secretaría Nacional del Consell Nacional de la Juventud de Cataluña desde el 2012, portavoz de Joves del UGT del 2013 al 2016, donde las elecciones no renueve, imagínense qué mal rollo, tertuliana en 40 programas de Barcelona TV, socialista y de izquierdas, autora de artículos en el periódico, ya saben, desde 2015 al 2017, protesta, no en bolas, pero en bolas, un striptease frente a la Seguridad Social aquí en Aragón, Paso de Gracia, en Barcelona, en el 2015, eso sí, llevaba las tetas pintadas, con dos personajes, algunos nos ha hecho la broma, ¿cuál era ella? Porque es de estas morenas que ahora son rubias, que hasta nos ha hecho alguien del equipo la broma de que si todas las que eran morenas se cambian a rubio para que no la reconozcan, cuando han mentido en currículos, etcétera, nos habla Yolanda Díaz, etcétera, etcétera, etcétera. No diremos más nombres, que algunos se nos ofenderá porque aún se pensarán que son rubias de platino. Luego salta Cataluña Radio, que ya saben que también es una emisora súper coger profesionales, del 15 al 19. Luego en el área metropolitana también como UGT. Luego 6 publicaciones más como UGT. Luego ha trabajado en la Federación Estatal de Servicios y Movilidad de la UGT, responsable de Juventud de la UGT, responsable de Comunicación de la UGT, y luego en 4, Antena 3, La Sexta, Noche, etcétera, etcétera. Nos decían, como nivel anecdótico, lo hemos puesto por, miren, para reconocer un poco que hacemos unos trabajos buenos. Que había aparecido en 2 páginas internacionales diciendo que había participado en la película Balas sobre Broadway, American Pie 2. Es decir, cuando tenía 7 y 14 años. En fin. A ver si es una actriz famosa y no lo sabíamos. Como decíamos, en fin, experta, decía ella, en ferroviario y tecnológico. Y como decíamos, alguien, y aquí viene la historia más graciosa todavía, para que vean que se pueden echar unas risas antes de dormir. Luego de colocar su mensajito que hemos leído, pues le ha dicho, suponemos desde la UGT, algunas más lenguas nos dicen alguien muy cercano, que no te metas en esas historias. Y ha borrado el mensaje. Lo que era transparencia, decir que tenía unos trabajos y un currículum brillante, cuando le han soltado la hostia, perdón, de la realidad, se ha tenido que esconder. Nosotros invitamos a quien vaya a esos programas basura, creo que el que más sale es de La Sexta, pues que en el próximo debate le pregunte por su currículum, ya que sabe tanto, a ver que le explique exactamente qué es eso del V2, si algún oyente lo sabe, que nos lo explique, del sector ferroviario, y cómo se puede trabajar pues en Cataluña Radio, en todos esos medios, sin tener ni estudios. No sé, es una curiosidad. Recordemos que la hija de Laura Borràs, con 12 años, ya trabaja en Cataluña Radio, pero porque era la hija de la jefa. Eso tan tradicional en Cataluña. Pero son de esas anécdotas que al final lo que nos sirven es para ver
cómo se progresa en este país y cómo se forma la comunicación en este país. Y eso, a veces, aunque sea con unas risas, es bueno explicarlo para que todo el mundo lo tenga claro. Nos vamos a ir por hoy, nos vamos a emplazar a mañana. Mañana habrá programa, aunque el jueves sea festivo. El jueves en principio habrá festivo. Esta semana nosotros los días festivos los vamos a considerar de una manera u otra. Seguramente el viernes sí que ya les avanzamos que no habrá programa. Y ya veremos sábado o domingo cómo lo tenemos. Nos emplazamos, como decimos, a mañana. Como siempre decimos, seguimos.